Así, pues bueno, bienvenidos a la cuarta sesión de lo que es, no, sí es cuarta, de lo que es el taller de comprensión de lectura. En la clase de hoy vamos a ver el escenario en donde se desarrolla la lectura, que bueno, es el texto y sus propiedades. Es un tema relevante porque conociéndolo un poco más a detalle, nos permite observar pues cuáles serían las estrategias más adecuadas para poder leer con una mayor comprensión, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con, bueno, recalcar que el texto es el escenario y a la vez la materia prima de nuestra lectura. Así es que conocer algunas particularidades de este ámbito nos va a permitir echar mano de la estrategia de lectura más adecuada, ¿sale? Esto se conecta un poquito con lo que en algunos cursos ponen en español, pero me parece relevante, porque ya desde aquí ustedes van a poder tener un punto más fino en cuanto a qué leer y cómo leer, ¿sale? De hecho, aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora, ¿qué me pretendo con la sesión de hoy? Bueno, cosas muy sencillas. En primera, pues definir qué es el texto, ¿no? Posteriormente, conocer sus principales propiedades para distinguir los diferentes tipos de texto y a partir de lo anterior, empezar a diseñar estrategias que nos ayuden a ser mucho más efectivos con la comprensión lectora. Algo fácil y bonito. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta para irlos involucrando. Cuéntenme. ¿Qué definición le pueden dar al texto? ¿Qué es el texto? Platíquenme. Conjunto de oraciones con un significado y un propósito. Ok, suena bien lo que comentaste, Adrián, muy padre. Vamos por ahí, vamos a ver quién más, a ver mis queridos antropólogos, mi querida estudiante de Derecho, cuéntenme. Profesor, no le escuché bien la pregunta porque No se te me fue un poquito la preocupes. señal. No te preocupes, que ¿qué entiendan por el texto? ¿Cómo definirían lo que es el texto? Pues lo puedo definir como un conjunto de elementos que van a, definir o a contextualizar sobre un tema o cierto punto de vista que da una persona. Ok, va mejor, muy de la mano con lo que comentó Adrián. Veamos una persona más. ¿Quién se quiere aventar este tirito? Michelle, Mónica, Susana. Pues el texto sería el tema más importante del cuerpo de un escrito, profesor, Ok. de donde se desarrolla las principales. Ok. Bien, por ahí se cortó un poquito tu participación, Moni. No sé si nos quisieras volver a comentar esa última parte que no alcanzamos a oír. Sí, que el texto es donde el cuerpo del tema, lo más importante, las ideas principales. Ok, ahí hay un poquito de dispersión, como que no está muy claro, pero no se preocupen. Creo que en general tienen una idea, nada más que vamos a ir concretándola. Bueno, entendamos por texto como la unidad máxima de comunicación que transmite una idea con un sentido completo, ¿sale? Así es que el texto, que básicamente nos centramos en la parte escrita, es donde se plasma un discurso, ¿sale? Ahora, en cuanto a algunas de sus características, pueden
destacarse las siguientes. Pueden ser oral o escrito, aunque bueno, comúnmente cuando nos referimos a un texto nos estamos refiriendo a un documento escrito, ¿sale? Aunque la oralidad también es muy importante. Y bueno, aquí tengo gente que es de leyes, que es de antropología, que están estudiando psicología, en donde las entrevistas se convierten en un texto muy importante. ¿Sale? Bueno, acá también para la historia llega a ser relevante el hecho de entrevistarse y ahí se puede mostrar un texto. ¿Vale? Ahí se plasma un texto más y nos abocamos a esta definición. Ahora, un texto se hace referencia ante una situación comunicativa concreta. Es decir, que se tiene una intencionalidad, hay una coherencia, una adecuación, que es ahorita lo que vamos a ir tocando, y también un sentido. ¿Sale? O sea que si nos vamos con esta concepción, pues creo que el cómo nos comunicamos actualmente a través de emoticons, abreviaturas y stickers, híjole, ¿lo podrían considerar como un texto? Ese es un debate muy interesante, ¿eh? Que bueno, ahora que vean mis amigos lingüistas o que se dedican a esto de estudiar lengua española, se los voy a aventar. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Considerarían como un texto esta forma actual de comunicarnos que es tan coloquial? Pues viéndolo bien desde el origen de cómo surge la lengua y la lingüística, y Ajá. viendo que los antecedentes la escritura, no sé, china, japonesa, surgen a partir de pictogramas, los cuales después se convierten en ideogramas. Pues actualmente yo pienso que sí, porque pues finalmente estamos retrocediendo a hacer una escritura en pictogramas, que son los emojis, porque al finalmente son figuras que representan una cosa, pero que ese significado varía dependiendo de la cultura que se le da, como por decir el de, no sé, el del duraznito, o el de la berenjena, o el del platanito. Entonces ya dependiendo, o sea, ya depende de qué tipo de sociedad utilice. Entonces, pues sí, sí es un texto, porque al finalmente es algo que se puede leer y se puede comprender desde la perspectiva de cada uno, tal cual está el ejemplo de los códices o de toda la escritura que dejaron los egipcios. Ok, bueno, ahí está abierto el debate, ¿no? Yo me voy un poquito a tiendas y ahorita me gustaría escuchar a los demás qué piensan. Yo me voy un poquito a tiendas porque dejando de lado un poco las referencias que nos lega la cultura global y bueno, toda esta moda de meterle stickers, de meterle emojis a nuestra forma de comunicar e incluso ya memes, porque ahora ni siquiera ya respondemos por nosotros mismos y yo nada más agarramos un meme y órale, ¿no? O abreviaturas, ¿no? Como LOL. No sé, aquí quizá voy a tachar de tradicional, pero no sé qué tanto realmente sea un texto, porque en sí no hay una claridad. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con las formas de escritura que hubieron anteriormente, los ideogramas, los jeroglíficos, los códices. Me parece que así hay como una coherencia, un vínculo entre esa forma de expresarse y que es propio de esa cultura. No estoy diciendo que la forma actual de comunicarnos a través de memes, de abreviaturas, de em, stickers no sean propios de una cultura, para que no me crucifiquen acá mis amigos antropólogos. Por supuesto que sí, ¿no? Pero hay que ver la lógica de dónde viene. Les digo, es un debate que por supuesto no vamos a agotar en estos minutos. Por ahí incluso ya estoy soltando la invitación para una tesis de licenciatura o hasta de doctorado, pero me parece curioso porque es ambiguo, es ambiguo. Y eso también choca, por ejemplo, con las diferencias generacionales. A mí en lo particular me cuesta trabajo entender la expresividad actual a través de emojis, abreviaturas o stickers. Me cuesta trabajo.
sí me han tenido que explicar, ¿sabes qué? Esto significa X cosa, o LOL es esto, ¿no? Más cuando hay una repetición cuasi mecánica de las respuestas que tenemos en los memes, ¿no? Entonces, bueno, es un relajito. Yo me voy con reservas de realmente si eso es un texto como tal, ¿no? Pero bueno, no estoy completamente seguro para decir no y batear esa cuestión, precisamente por la dinámica que tiene cada cultura y lo que incide en el desarrollo cultural, ¿no? Entonces, a ver qué me pueden decir los demás. Vamos a sacar partido de su bagaje cultural. ¿Cómo ven esa pregunta? ¿Quién se quiere aventurar? Pues yo pienso, profesor, igual que la compañera, yo pienso que sí es una manera de comunicarse. Bueno, yo respeto todos los puntos de vista, pero si bien es cierto, digo, yo tampoco no soy tan moderna, ¿no? Pero veo que los jóvenes actualmente, ellos sí le entienden perfectamente a la comunicación, ¿no? De los emojis que sí están molestos, que desaprendidos y todo eso, ¿no? Digo, a mí también me cuesta muchísimo trabajo esa cuestión, pero yo creo que sí, también podría considerarse como una manera de... De expresarse y de texto como tal, pues sí, más si tomamos en cuenta la última característica que nos indica que el texto pues no tiene una extensión fija. Puede estar formado por un solo enunciado o por un conjunto de enunciados, ¿no? Pensando en la lógica de qué es un escrito. Pero pues vuelve a lo mismo, por ejemplo, ¿cómo saber que un sticker te puede decir que es una cosa y que no, ¿no? Ahí nos estamos metiendo a ámbitos de una disciplina muy interesante que a mí se me hace un tanto complicada, que es la semiótica, que es el análisis de discursos, pero bueno, ahí está el tiro de lo que es el texto, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere complementar esto para pasar a lo siguiente? Que el pueblo bueno hable. Ya me dice que no. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, buenos días. Buenas, buenas noches. Andamos ahorita con la definición del texto y estábamos ahí en un debate muy, muy interesante sobre si la forma actual de expresarnos a través de emojis, abreviaturas, stickers, porque además está todo revuelto, parece un huevo revuelto. Podríamos considerarlo un texto como tal, y tus compañeras, Diana, Mónica, me dicen que sí. Evidentemente, encuadrándonos en esta definición que aparece en la diapositiva. ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas al respecto? ¿No? Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que son las propiedades de... ¿Sale? Ahora, y creo que eso puede echar más luces en cuanto a definir si nuestra actual forma de expresarnos es realmente un texto. Chéquense lo que nos dice el tío Airo. Para que un conjunto de palabras puedan ser consideradas un texto, debe de poseer tres propiedades fundamentales, que esas nos las vienen enseñando desde chiquitos. La adecuación, la coherencia y la cohesión. ¿Sale? Y desde aquí podemos empezar a tomar ciertas precauciones para cuando nos lleguemos a enfrentar con textos que no son tan familiares, son un tema totalmente nuevo. ¿Vale? Creo que desde aquí podemos empezar a defendernos un poco.
Bien, vamos a empezar con la adecuación. Vamos a definirla como aquella propiedad ¡ay! Se me puso medio loca, que hace que un texto se considere apropiado a la situación comunicativa en que se emite, ¿no? Y creo que aquí es en donde otra vez el debate, ¿no? Si como ahora nos expresamos realmente podría definirse como tal. Ahora, los factores que van a ayudar a determinar si un texto es adecuado va a ser el siguiente. La elección de un vocabulario formal o coloquial. Quizá si hoy entendemos una idea a través de una combinación de palabras, abreviaturas, stickers y emoticons, es porque con el paso del tiempo se ha ido naturalizando y se ha ido impulsando. Creo que esa es una de las bellezas del lenguaje, que tampoco no es estático, se va transformando, ¿no? Pero aquí tiene que ver también digamos, en los esquemas con los cuales nosotros le damos sentido a eso. Y creo que ese es un problema que también nos conecta cuando nos empezamos a enfrentar a textos un poquito más complejos. Por ejemplo, cuando pasamos de estas linduras del bachillerato que nos consienten, que no son tan salvajes, a de pronto irnos a textos universitarios, ¿no? Que era algo que les comentaba en la primera clase. A menudo nuestro bagaje no nos alcanza para entender ese texto, ¿no? Y mucho tiene que ver también el tipo de vocabulario que maneja, ¿no? Otro tanto también sucede con variedades dialectales o formas de cómo redactar. Eso también es muy, muy importante. No sé si alguna vez han leído artículos de opinión o textos que escriban gente de otros lados de Hispanoamérica. No resulta tan sencillo. Ahora sí que cada país tiene sus propias maneras de cómo está utilizando el español. Y más si estamos hablando en un ámbito no formal, por ejemplo, no académico. No sé si alguna vez han tenido chance de dialogar, por lo menos virtualmente, con gente de Sudamérica, por ejemplo, y ahí llega a costar trabajo. O bueno, con alguien de España. No sé si les ha tocado. ¿No han tenido esa experiencia? No, profesor. Es interesante porque ahí nos damos cuenta que el español es vastísimo y que se va particularizando dependiendo de la región de donde se hable, ¿no? Y hay expresiones que no nos son tan familiares. De igual modo, la manera en cómo utilizamos ciertos términos en otros lados del mundo hispanohablante, pues resultan un tanto difíciles de entender, ¿no? Más si estamos hablando de expresiones muy coloquiales o incluso groserías. Y eso, bueno, incide también en cómo entender o no entender el texto. Algo también sucede con la literatura. No la entendemos porque la manera en cómo está redactada, la variedad lingüística nos resulta un tanto ajena, ¿no? Y ese es el problema, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a los clásicos. No sé si alguna vez en la secundaria o en la preparatoria tuvieron la oportunidad de leer El Quijote o el poema del mío Cid, y ahí depende mucho también qué edición del libro hayan leído, o si fue una adaptación juvenil. Pero, por ejemplo, ahí es en donde tenemos problemas, porque la manera en cómo se ocupaba el español en aquella época, pues es muy diferente. Así que en ese punto, pues un buen libro con una buena adaptación nos ayuda muchísimo. ¿Sale? Otro tanto sucede si, por ejemplo, llegamos a leer una crónica de la conquista. Aunque ya hay un ajuste al español actual, hay ciertos elementos de redacción que no se nos es tan familiar.
Y esto implica, bueno, ciertas dificultades. Por eso es muy importante conocer quién es el que escribe y en qué contexto está escribiendo. ¿Sale? Esto implica época en la que se está redactando el libro, el lugar, porque eso nos ayuda a tener una idea de cómo viene el guamazo. Y por supuesto, poderle entender mejor. ¿Sale? Algo también muy importante para la cuestión de la adecuación es la consideración del emisor al receptor y su nivel de conocimiento del tema tratado, que es algo que, bueno, nosotros enfrentamos cuando vamos ya pasando al ámbito universitario con las lecturas. Algunas son un poco más complejas de lo que nosotros entendemos, es por lo mismo, porque todavía no estamos sensibles a ese bagaje. Ya no hablemos del vocabulario, a ese bagaje. Por ejemplo, les cuento que una vez en la preparatoria, cuando me empezó a gustar la filosofía un poco más en serio, yo no sabía qué onda con la filos hasta la mitad de mi año preparatoria. Entonces, yo tenía pues la facilidad de leer cualquier cosa y la entendía y sin problemas, ¿no? Pero pues ahora me voy dando cuenta que era un poquito, eran lecturas más menos sencillas, ¿no? Y entonces, con un amigo que le encantaba la filosofía, y de hecho él estudió filosofía, me habló de un tal Herbert Marcuse, un filósofo muy importante de la escuela de Frankfurt y que, bueno, criticó a la sociedad postindustrial y, bueno, un personaje con buenas ideas. Entonces, este señor me recomendó que leyera un texto de Marcuse que se llama Eros y Civilización. Entonces, una de esas veces que me volaba las clases de matemáticas o de ciencias para leer lo que yo quería, perdón, lo que yo quisiera, pues fui a la biblioteca y saqué ese libro. Por más que lo leí atentamente, no lo entendí. Y la razón fue porque en ese texto Marcuse retoma algunos conceptos y categorías que vienen del psicoanálisis. El mismo término eros viene de las ideas de Freud. Entonces, al no conocer yo ni siquiera una forma general qué onda con el psicoanálisis y con Freud en aquellos momentos, pues también era obvio que no podía entenderle a Marcuse. ¿Sale? Y eso es algo muy común que suele llegar a suceder. ¿Sí? Así es que, chicos, me parece que aquí tengo gente que a la postre se va a dedicar a hacer artículos de investigación, libros. Tomen muy en cuenta para quién van a escribir. Y en ese tenor, dirijan su exposición escrita. Porque si piensan que todos entienden un lenguaje tipo doctorado en ciencias sociales, olvídenlos. Por eso dicen que las ciencias sociales no sirven para nada, las humanidades nomás no, porque no adecuamos el texto, ¿sale? Y eso va muy de la mano con los otros dos puntos que cierran esta propiedad, la aceptación y el respeto de las normas culturales de cortesía y educación vigente entre los interlocutores. No es lo mismo una carta coloquial, por ejemplo, que me manden un WhatsApp. Hola, profe, buenas noches. ¿Me puede pasar la clase, por favor? O no voy a poder estar, porque tengo que trabajar o cualquier cosa. A dirigirle una carta a una autoridad académica o a alguna institución o oficina pública. Ese escrito tiene que tener otro tipo de reglas, ¿no? Tiene que seguir otra clase de normas que justamente van a definir la redacción. En el caso de la lectura, pues igual. Bueno, dicen que yo soy medio formalón a la hora de escribir, ya ustedes me dirán. O no es lo mismo leerme a mí, por ejemplo, que una carta de recomendación o compromiso o un contrato. ¿Sale? Todo eso involucra reglas. ¿Ok? Y por último, la adaptación del mensaje a la intención que se persigue. Que eso ya más o menos lo habíamos tocado, ¿no? Mucho tiene que ver la intencionalidad. De igual modo, cuando yo leo, pues tengo que entender la intencionalidad del autor.
Y eso nos va a dar un panorama más amplio de lo que, de lo que quiere decir, de lo que nos quieren decir en ese texto. ¿Vale? ¿Qué me pueden contar al respecto, chicos y chicas? Platíquenme. Que es cierto que, bueno, la adecuación es muy difícil de leer, como decía, en textos de matemáticas, porque ya tienen un lenguaje para explicar las reglas matemáticas. Sí, es como un impedimento para leer cosas diferentes a las que tú estás acostumbrado. Exactamente, y ahí tienen una clave, por ejemplo, para sobrevivir a la parte de español del examen de admisión, no solamente de la UNAM, sino de cualquier otra, si es que están aspirando a otro proceso de selección. Usualmente siempre vienen segmentos de comprensión de lectura, y si ustedes ubican al autor y la época en que vivió, y bueno, ya si son un poquito más duchos, el género literario que está cultivando, ya van a tener una idea de a qué se avecina, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, leer a un romántico español como Gustavo Adolfo Bécquer o José Espronceda, para citar un caso, a alguien de la misma época, de la misma corriente artística, pero que proviene de otra cultura. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, que es romántico, pero que está en los Estados Unidos. O, ay, este señor que era poeta y además pintor, se me olvidó el autor. O vaya, si los vamos, si los contrastamos, no es lo mismo leer a alguien del siglo XIX a un novelista del siglo XX. Por ejemplo, gente que provenga de algún latinoamericano, como es el caso de García Márquez, Benedetti, Neruda. Son distintos estilos. Si yo tomo en cuenta eso, aunque estamos hablando de literatura, eso me va a adecuar a qué me voy a enfrentar, ¿no? De igual modo, no es lo mismo leer un libro de ciencias exactas, como bien lo comentó Adrián, incluso si este es un manual, a uno de ciencias sociales. Si ustedes son sensibles a ese tipo de adecuación y saben, este texto es esto, y va por ese rollo y se escribió en esta línea, entonces ya voy a tener un mejor esquema de saber qué onda. Y esto pues me lleva a echar mano de una estrategia de lectura mucho más adecuada. Si lo llevamos a la práctica, es algo que no debe de tener problemas. ¿Sale? Los demás, ¿cómo ven? ¿Qué tal vamos? ¿Todo correcto? Y entonces aquí ya te estoy dando tips para que sobrevivas en español, doctor Adrián. ¿Sale? Los demás, ¿cómo vamos? Vamos bien. Gracias, Susana. Mis queridísimos antropólogos, abogada. Pues en realidad es un punto muy importante, profesor, que lo tenemos que considerar, porque al menos a mí me cuesta muchísimo trabajo, soy muy distraída y a veces en ocasiones tengo que leer y leer y leer hasta comprender de lo que estoy leyendo. Entonces, este es un punto de la carrera que estemos. Exacto, exacto, muy bien. Los demás, las y los demás, ¿qué me pueden comentar? Vamos de maravilla. Sí, vamos bien. Ok. Bueno, vamos entonces a
ver un ejemplo de lo que es la adecuación, que era más o menos lo que se estaba contando, un poquito para dejarlo más claro. No es lo mismo contarle a alguien algún malestar que tenemos, por ejemplo, un dolor de garganta, que tener en esa misma situación el que mencionárselo a un médico, ¿no? Y el médico, pues bueno, según, al tener un mayor bagaje técnico, pues nos va a decir, usted tiene no sé qué y podrá tener no sé qué tanto, tómese tales pastillas, ¿no? Que aunque sea muy buena onda, a veces nos quedamos con cara de no te entendí. Así es que este es un tip para mis queridos abogados, doctores y antropólogos cuando quieran eh, mostrar sus avances, sus investigaciones, estén dando consulta, también consideren con quién están dialogando, ¿sale? Para que puedan adecuar el lenguaje. Igual modo con sus escritos. ¿Va? Bien. Esta clase me gusta porque me permite poner a practicar una serie de cosas. Vamos a ver. Veamos esta caricatura que está muy interesante y aquí lo que pretendo que hagan es que adecúen lo que dice el chamaco, que la verdad está muy, muy vaciada. Creo que en su momento todos llegamos a caer en ese error, ¿no? A ver, lean con atención y traten de adecuar lo que comenta el niño con el papá, para evitar que el papá diga, ¿desde cuándo el niño habla húngaro? Y a ver si pueden visualizar cuál es el error. Les repito lo que vamos a practicar. Intentar generar una un mejor comentario de parte del chamaco y bueno, ver cuál es el error. Ahora ya desde ahorita estamos practicando nuestra comprensión lectora. Bueno, yo no sé si habría manera de cambiar lo que dice el niño porque Sí está se dando vale, los nombres tal cual son. sí se vale. De hecho, eso es Ajá, y lo que si estoy pidiera, apelando a su ingenio. Pónganse ahora sí que en esta situación y para que tenga una mayor claridad la idea, pues exprese lo que quiere decir el niño. Adecúen lo que quiere decir el yo niño. quiero la última consola y los juegos más nuevos, creo que sería un buen Buena, cambio. buena opción, muy bien. Excelente, excelente propuesta, Adrián. Vamos a ver quién más se quiere aventar con este torito. Muy, muy buena opción. Se vale escribir, ¿eh? Si es necesario, escriban en hoja en blanco el diálogo del niño y de ahí, pues, reformúlenla. Y después me lo leen. Pero me gustó, me gustó. Bueno, bonito, claro y concreto. Bien, Adrián. Que por cierto, así son los textos de la gente de ciencias experimentales, ¿eh? Son muy a lo que van. Me hiciste acordarme de un libro de biología. A ver, vamos a ver. ¿Quién se quiere aventar? Les voy a dar unos minutitos. Ah, por aquí ya me contestó en el chat. Venga. También puede ser
Susana, también puede ser. Pero si el papá no sabe qué fregados es el Metal Weaver, porque por ejemplo así me las gastan mis sobrinos, ¿eh? Oye, tío, yo quiero jugar Free for All y GTA V y puta, esos videojuegos yo ya no los topo. A lo más en Minecraft, no me late. Pero mis sobrinos ya están en otra onda. Vamos, vamos, vamos. No se rindan. En un minutito más. A ver, chicos, no le teman al éxito. Iván, ¿tienes alguna idea? Pues no, yo creo que sí sería como referirnos al equipo, ¿no? Al aparato que quiere, más que a los juegos. Exactamente. Sí, básicamente sí es. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que aquí esta propiedad nos está dando una importante lección. Vámonos con la otra, que no es muy común de encontrar. La coherencia es la propiedad por la cual las oraciones que forman o integran un texto transmiten un sentido único y completo. Es decir, se refieren al mismo tiempo. Y esto implica que no hay ambigüedades. Así que hay que tomar en cuenta que la coherencia es una propiedad semántica, que además está condicionada por lo siguiente: una relación temática, pertinencia, y no debe haber una contradicción. Que eso luego perdemos de vista a la hora de redactar, fíjense. Pero que cuando no aparecen estos elementos en un escrito, pues resulta que es bastante difícil entenderlo. Voy a hablar un poquito de las redes sociales, pero por ejemplo esto yo lo veo muy seguido en las redes sociales, sobre todo cuando hay debates. Hay una publicación que expone un determinado tema, pero de pronto hay un comentario que termina diciendo otra cosa y que o no tiene una relación temática con la idea anterior o de plano no es pertinente. Y eso conlleva a generar ambigüedades o hasta contradicciones. Les voy a poner un caso que me ocurrió, ¿no? Yo estoy promoviendo una charla gratuita para un proyecto educativo en el que voy a participar. Y entonces, en las publicaciones, comento que es una clase gratis, más bien ni siquiera es clase, es charla gratuita. Y que los interesados en participar me tienen que enviar un mensaje de privado a la página del proyecto o a mi perfil personal para tener los datos. O sea, la información ya está planteada en el inbox, ¿no? Perdón, en la publicación. Pues resulta que hay chavos que me ponen, me interesa, o que me llegan a enviar mensaje y me dicen,
yo quiero participar en su curso. O qué costo tiene. Y ojo, no estoy sacando a reducir esto para burlarme, que esa no es mi intención, sino para que ustedes observen que las respuestas que se escribieron o que me hicieron llegar a esa publicación no tenían ni una relación temática, en algunos casos no era pertinente y en otras caían en la contradicción. Un caso muy concreto es que estoy indicando que es una charla totalmente gratuita y en los comentarios, en los mensajes privados que me han llegado a escribir, me dicen, ¿y qué costo tiene? Si notan ahí que hay una contradicción. Entonces, en un principio pensé que era la redacción de la invitación a que se había prestado a esa confusión, pero resulta que no, que la idea está clara y miren que yo ocupé a varios conejillos de India para que revisaran eso, sino más bien es el interlocutor el que se está yendo pues por otro lado y lo está entendiendo de otra manera. Que ahí hay que tener cuidado porque eso es lo que en el caso de un examen nos lleva a tener algunos errores y en otras instancias, por ejemplo, estudiando para una materia durante la licenciatura, pues no le cachamos la idea o el para qué estoy leyendo eso. Nos lleva a tener un problema a la hora de realizar algún trabajo derivado de esa lectura. ¿Sale? Y reitero, también nosotros a la hora de escribir, pues se puede prestar a malas interpretaciones. Por eso hay que ser muy claros en cuanto a la coherencia. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, la idea de un texto coherente. Por eso es muy importante saber puntualizar. Saber ocupar bien los signos de puntuación. Dónde debe de entrar una coma, dónde debe de entrar un punto y coma, dónde debe entrar un punto. Que bueno, eso también llega a costar trabajo. Si se dan cuenta, la lectura no se disocia de la escritura. ¿Ya leyeron este ejemplo? Bien, cuéntenme. ¿Hay coherencia en ese texto? Sí, porque es una sucesión de hechos, Exactamente. ¿no? Sí. Ya está claro, ¿no? No hay más. Hay hasta una fluidez. También ahí nos estamos dando cuenta si un texto es coherente. Y eso este es un tip a la hora de escribir. Las ideas son fluidas. Si parecen discos rayados, ya que algo no está bien. Una buena manera de detectar la coherencia de un texto es leerlo en voz alta. Ahora vamos con este ejercicio. Vamos con el desafío número 2. Lea con atención las siguientes instrucciones y coméntenme si son coherentes o no. Enfóquense en su lectura.
¿Ya lo tiene? Sí, ya. Bien, ¿qué me pueden decir? Pues que están como que las instrucciones en primer lugar están mal acomodadas y están desordenadas. Por lo tanto, pues no genera una coherencia entendible para poder realizar la actividad que está solicitando. Exactamente. Exactamente. Muy bien, Diana. Excelente respuesta. ¿Los demás lograron descubrirlo? Sí, pues no tiene coherencia porque nos está pidiendo que abramos la tapa, pero nos dice que antes de que la cierremos, insertemos las baterías, pero si todavía ni la hemos abierto. Así es. Así es. Y ojo, ¿sale? Ojo ahí a la hora de cómo nos expresamos, porque eso puede llegar a las confusiones. De igual manera, en las ejercitaciones, prácticas que ustedes hagan, ahora sí que tienen que estar súper buzos con la coherencia, ¿sale? Ya nos vamos con la tercera propiedad, que es también muy interesante, que es la cohesión. A menudo se confunden, pero sí hay una diferencia. ¿Sale? Y lo que distingue a la cohesión es que las unidades que componen un texto, es decir, las ideas, tienen una relación. Para generar esta cohesión, se utiliza una serie de términos que se colocan de manera adecuada para para que el texto tenga una mayor claridad. Y de esta manera tampoco no hay ambigüedades. Aquí, por ejemplo, entra elementos como los correctores gramaticales y los sinónimos. O sea que básicamente para que un texto tenga cohesión van a utilizarse dos tipos de recursos. Los recursos semánticos, que les digo es lo que tiene que ver con sinónimos, antónimos, palabras homófonas, y los sintácticos, que tienen que ver con lo que son los conectores gramaticales. También hay un recurso que se conoce como elipsis, en el que escribes de tal manera que te puedes ahorrar volver a decir el sujeto o la palabra dada. Ahí incluso son tips de redacción, ¿sale? Hay otros tantos, pero con esos tienen. ¿Va? Ahora, para que los puedan tener un poco más a detalle, cuando hablamos de recursos semánticos, tenemos la correferencia, que se refiere al uso de palabras o expresiones que aluden a la misma realidad, sinonimia, o a la contraria, la antonimia. Esto no solamente se centra en palabras, como lo dice la referencia, sino también en expresiones. Ahí es en donde entran los recursos retóricos, que si es una metáfora, un hipérbole, y bueno, hay un montón de recursos retóricos que nos pueden ayudar a escribir y leer mejor. Si yo identifico esos elementos, es más fácil que comprenda lo que estoy leyendo, ¿sale? La Deixit indica que mediante este fenómeno ciertas unidades de la lengua como pronombres, determinantes o adverbios remiten a algún elemento señalado anteriormente. Aquí hay dos, pueden ser anafóricas o catafóricas. O sea que en vez de decir varias veces al mismo tiempo, Juan hizo esto, Juan hizo el otro, Juan hizo no sé qué, que vuelve pesada la lectura y muy complicada, ocupamos los pronombres, ¿no? Juan hizo esto, él
el individuo, y bueno, ahí un montón de ideas y términos más, ¿no? Cuando hablamos de progresión temática, aquí suponemos una organización adecuada de la información, es cuando entran los razonamientos. Si estás hablando en plural, o debes de mantenerte en plural, no irte de punto y porrazo al individual, ¿sale? Y dentro de los recursos semánticos, pues tenemos las redes léxicas, que son los núcleos temáticos de un texto que se manifiestan en el uso de palabras relacionadas entre sí. ¿Sale? En cuanto a los recursos sintácticos, la sintaxis echa mano de los famosos conectores textuales, que son los que aprenden en sus clases de redacción, perdón. Y que todos estos van en tenor a su función y contenido. Pueden tener conectores de numeración en primer lugar, por otra parte, en primera instancia, de oposición, sin embargo, ahora bien, de causa, porque pues ya que de consecuencia, por consiguiente, en consecuencia, entonces, de valoración, a mi modo de ver, desde luego, ejemplificación, por ejemplo, como muestra de ello, adición, igualmente, más, bueno, es importante conocer no solamente las palabras, sino el sentido y la función que le estamos dando a esos conectores, porque eso nos va a llevar a tener un texto mucho más claro. Por ejemplo, en mi caso, a la hora de escribir, ahí es en donde me trabo un poquito, porque de pronto se me olvide, se me acaban los conectores, y no me gusta repetir, entonces me quiebro la cabeza en ver, pues, qué otro meto, y bueno, ahí es en donde reconozco que a veces mis textos pierden cierta fluidez. Pero bueno, con una segunda lectura atenta, uno corrige y ya queda más bonito. Si ustedes toman en cuenta todo esto, no solamente la lectura se les va a hacer más sencilla, sino también la escritura, que a veces es donde llega a haber un poquito más de trabajo y miedo. Ahí les recomiendo que se consigan, déjenme ver si yo lo tengo en mi biblioteca personal de escritura y redacción, pero hay un texto hermoso que se llama La cocina de la escritura, y hay otro que se llama Escribir sin dolor. Con esos dos, en cuanto a redacción, uno puede mejorar bastante. Y práctica, 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 práctica. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Los demás cómo vamos? Vamos bien. Ok. Ahora, bueno, todo esto me lleva a otro punto que es pertinente mencionar para poder comprender mejor, y es, pues, la clasificación del texto, ¿sale? Y esto sale porque, bueno, los escritos o los documentos son todo un universo que tienen sus particularidades, y que para definir, para identificarlos y clasificarlos, se toman dos factores: su forma discursiva y su intención comunicativa. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso nos va a llevar a visualizar en primera instancia las dificultades o el nivel de complejidad de lo que vamos a leer. Les decía, no es lo mismo leer una novela sobre la conquista, que tiene un lenguaje un poco más amigable y que eh, echa mano a un lenguaje también más retórico, incluso hasta coloquial, que si leyéramos a quien les gusta, Eduardo Matos Moctezuma, que es un estudioso del México antiguo y de la conquista de México, o incluso una crónica, ¿sale? Entonces, conocer la clasificación del texto, saber y tener
sensibilidad a su forma discursiva y su intención comunicativa, pues eso también nos lleva a ocupar las estrategias de comprensión lectora más adecuadas, ¿sale? Para no hacerles el cuento largo, por su intención discursiva, los textos se clasifican en descriptivos, que cuentan cómo son los objetos, realidades humanas, o concretas, reales o ficticias. Aquí la finalidad es que el emisor nos hace percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, algunas novelas de Julio Verne están plagadas de descripciones. Me acuerdo un poco un pasaje de Viaje al centro de la Tierra. Y llegamos a una playa en donde el marisma tenía bla, 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 y al fondo en el horizonte se observaba que, si ustedes ponen atención más o menos al pasaje que medio les platiqué, se dan cuenta que no estoy explicando. Y que sí, es una narración, pero que se está clavando en cómo es el lugar. Y creo que esto llega a ser hasta pregunta de examen para la UNAM. ¿Sale? Ahora, en cuanto a narrativos, son los que relatan un hecho o hechos que pueden ser reales o ficticios, en los que se involucran una serie de personajes que realizan acciones en un espacio y tiempo definido. Aquí ya nos estamos separando un poquito más de la descripción. Es, por ejemplo, lo que hacemos los científicos sociales, particularmente los historiadores. O bueno, a eso nos reducen, porque en realidad explicamos. Pero la narrativa es contar el cuento. Él llegó el día 3 a la aldea y fue a ver al más anciano del pueblo para pedirle consejos sobre bla, 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 bla. ¿Notan la diferencia entre lo que es una descripción y una narración? ¿Sí? La descripción es con adjetivos y la narración es con verbos. Exactamente, bien. Bien, bien señalado, Adrián. Excelente. Si ustedes tienen esto siempre presente, también se les va a facilitar mucho la lectura. Y para el caso de mis queridos aspirantes, español, lejos de ser un desafío, se va a volver un aliado y eso les va a dar más confianza. Y la clave de esto, pues, es leer para poder identificar a ojo de buen cubero cuál es la intención discursiva de cada texto. Tenemos que leer, pero sin olvidar las particularidades, ¿no? Vámonos con los explicativos. Pretenden que los receptores del mensaje conozcan, aprendan algo que desconocen o que tienen dificultad en comprender. Aquí entra la parte de la causalidad y el por qué. ¿Sale? En los explicativos entran, por ejemplo, los ensayos, los textos científicos, pero no, los ensayos no tanto, esos son argumentativos. Pero sí los textos científicos entran ahí. Una que otra noticia también. Guíense por el por qué y el cómo. Esas son dos preguntas que nos van a ayudar a identificar. ¿Sale? Y por último tenemos los argumentativos que buscan orientar, persuadir y convencer al receptor del mensaje sobre una idea, una valoración o un comportamiento. Aquí, por ejemplo, la lengua está teniendo una función de carácter apelativa.
¿sí notan los contrastes entre estas 4 formas de texto que existen? ¿O se confunden un poquito? A ver, cuéntenme ahí. Profesor, bueno, al menos para mí fue muy complejo estas diferencias. Digo, aunque yo no voy a hacer el examen, pero yo creo que sí es importante que los compañeros que van a realizar el examen pongan atención porque efectivamente vienen algunos reactivos en relación a estos temas en español. Digo, a mí se me complicaba demasiado, pero es importante, no sé, que los compañeros se expresen si les queda claro o que de alguna manera usted nos haga el favor de darnos así como unos ejemplos para que les quede muchísimo más claro, porque sí vienen en el examen, profesor. Sí, y además no los puse. Ya me acordé por qué no los puse, porque no quería que la presentación se hiciera más extensa. Pero la forma de vincularlos es a través también de los géneros literarios que lo ocupan. De hecho, aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, los narrativos básicamente es noticias de periódicos, novelas. Descriptivos pueden ser una crónica, un diario. Perdón. ¿Sale? Recuerden que cuando estábamos hablando de los descriptivos es que estamos exponiendo las características del objeto. Pongamos en mi caso, ¿no? O sea, Vicente Fabián López Corrales, hombre, 31, no, mentira, ¿cuál 31? 33 años, de tez blanca, que más bien soy medio duvalín, ojos grandes, color café claro, ocupa bigote y barba, ya presenta sus primeras canas, tiene el cabello sumamente corto, casi rapado, es de complexión robusta, mide unos 70, es historiador. Si ustedes ponen atención a lo que les acabo de comentar, me estoy quedando en mencionar las características de quién soy. ¿Sale? Cuando nos vamos a la narrativo, ya estoy contando la acción. Ya no solamente soy yo, sino es, Vicente Fabián es historiador. Y recuerdo que él nos decía que hace 40 años, bueno, acaba de decir una barbaridad, ¿no? Pero hace todavía 4 años llegaba a jugar fútbol americano. Él jugaba en liniero ofensivo. Y se divertía mucho practicando ese deporte porque le ayudó a tener una disciplina y bla, 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 bla. Si ahí se percatan, ya no estoy describiendo, ya estoy narrando un acontecimiento, que en este caso es una etapa de mi vida en donde yo practiqué un deporte en especial. ¿Ok? Si yo me meto al explicativo, empiezo a explicar el por qué, no sé, de mi gusto por el fútbol americano. Y ahí contrasta bastante la narración, ya no solamente estoy relatando, ya estoy diciendo el porqué de las cosas. Que un buen libro de historia, una buena clase de historia, es justamente esto, ocupa un discurso explicativo. Te voy a contar por qué, bueno, no te voy a contar, te voy a compartir por qué se desarrolló la Revolución Francesa, cuáles fueron sus causas, en qué espacio geográfico y cronológico se desarrolló, cuáles fueron sus consecuencias y por qué la pertinencia de que nosotros estudiamos este tema. O sea, es un discurso un poquito más elaborado, ya no es lineal, ya digamos, se va expandiendo. Si nos vamos con el argumentativo, yo te voy a intentar convencer porque es pertinente que tú aprendas sobre la Revolución Francesa.
Que eso es, por ejemplo, lo que hacen en filosofía, lo que también llegamos a hacer en historia. Los discursos políticos entran aquí. También algunas novelas. ¿Sale? Queda un poco más claro esto de la clasificación de texto por su intención discursiva. Sí, profesor. Gracias, Mónica. Y bueno, esto no nada más es para la gente que va a hacer su examen. Esto va para todos. Si nosotros consideramos hacer un pequeño análisis de cuál es la intencionalidad discursiva de lo que voy a leer y logro detectar algunas de estas cualidades o en qué momento llegan a aparecer, porque también hay obras que llegan a combinar estos 4 elementos, hombre, pues están del otro lado, ya cuesta menos trabajo, ¿sale? Esto también es lo que marca el ritmo de una lectura. Si yo aprendo a identificar en qué momento me está escribiendo, en qué momento me está relatando, en qué momento pasa del relato a la explicación, y por qué en algún punto me llega a argumentar qué es bueno, qué es malo, por ejemplo, ya hace mucho más sencillo entender las ideas de lo que estoy leyendo. ¿Sale? Y eso es la base para poder desarrollar cositas un poquito más complejas que vamos a ir viendo dentro de 2 sesiones, por ejemplo, que es el inferir y el conectar lo que estoy leyendo con mi aprendizaje previo. ¿Sale? ¿Algún comentario, dudas, chicos? Ya No, se- profesor. Muy claro. Muy bien. Pues ya les dije que desde ahorita empezábamos a darle duro contra el muro a la lectura. Ahora, para ir cerrando un poco más esta sesión, pues tenemos, por su intención comunicativa, también diferentes tipos, se me está trabando la lengua, literarios, en donde entre los géneros que se cultivan está el narrativo, que les digo, son las novelas, el lírico, la poesía, el teatro, el ensayístico. El mundo literario es todo un universo, ¿sale? Dentro del lenguaje que llega a ocupar, que esto también es muy importante, digo, no lo contemplé en el programa, pero sí es importante conocer las funciones básicas de la lengua, que si es apelativa, imperativa, etcétera, etcétera, etcétera. Denle una repasada a eso, también les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, en el caso del tipo de lenguaje literario, pues tenemos un lenguaje plurisignificativo, connotativo, es decir, que hace énfasis a algo en particular, destaca algunas cosas, y a menudo poético, ¿sale? O sea, que tiene un carácter estético, que sea bello, elegante. Entre otras tipologías que ya a cultivar, pues está la narración, están los diálogos, está la argumentación, ¿vale? Eso es lo que hace muy bonita la literatura. En cuanto al periodístico, aquí se pasó quien hizo esto, yo no lo hice, lo agarré a internet, pero además de la información, que son las columnas de los periódicos que aparecen al principio, por ejemplo, en el caso de la jornada, el correo ilustrado, creo que así se llama, está el de opinión, la información, que es la noticia como tal, pero aquí también yo le agregaría la crónica, que es otro género periodístico, la crónica, que es relatar lo que está sucediendo en aquellos momentos. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las características del lenguaje que ocupa el género periodístico? Bueno, puede ser objetivo en el caso de dar una noticia o de exponer una crónica, subjetivo en el caso de que sea un artículo de opinión, tiene que ser preciso y bueno, puede albergar rasgos de otros lenguajes.
Dentro de lo que ocupa el género periodístico está la narración, la exposición y la argumentación. ¿Sale? Ahí nos vamos. Luego nos vamos al científico, que son textos teóricos o divulgativos. Ahí lo que se plantea es una denotación, un lenguaje concreto y, por supuesto, tecnicismos propios de las disciplinas que, bueno, están ocupando o de las cuales se está investigando. ¿Ok? Eso quizá es lo que nos llega a dificultar un poco la hora de acceder a textos de esta clase. ¿Sale? En cuanto a pues, qué tipo de discurso ocupan, pues está la exposición, o sea, presentan un problema, un dato, eso es algo que van a hacer ahora que hagan su tesis y también argumentar. ¿Sale? Eso es algo que van a compartir algunas humanidades. Bueno, yo tengo un tiro en que si la historia es una ciencia o no, yo estoy de acuerdo en que sí, pero bueno, algunos dicen que no, y le agarran entre las humanidades, pero en general los textos humanísticos, por ejemplo los de filosofía, tienen un carácter especulativo o son divulgativos. El lenguaje que ocupan a menudo no es concreto, tiende a ser abstracto, también llega a ser subjetivo y es connotativo. ¿Vale? Y ocupan argumentos y exposiciones. Con todo lo anterior, cuéntenme, denme un ejemplo de un texto de carácter literario. Se las dejé muy, muy fácil. Un texto de carácter literario. Tienen muchos ejemplos. Cualquier novela. Exacto. A ver, Adrián, una novela. Uno de esos textos que te hayan gustado bastante. Rebelión en la granja. Oh, muy bueno, George Orwell, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien, 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 excelente. Ok, ¿alguien más me quiere dar un ejemplo de un texto literario? El Quijote de la Mancha. Monumental obra, claro, muy bien. Que no es tan sencillo de leer, ¿eh? No es nada sencillo de leer. La Divina Comedia, claro, también, grandiosa novela. Si les gusta las ilustraciones, les recomiendo que busquen la edición de la Divina Comedia con los grabados de Gustav Dorf. No recuerdo bien de dónde es este señor, pero es un ilustrador muy famoso que ha puesto su talento en libros como la Biblia, Don Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches. No, están padrísimos. También por ahí hay un libro sobre las cruzadas que él llegó a ilustrar. Paraíso Perdido, yo tengo ese Paraíso Perdido. Está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, si les late eso, busquen. Y además no están tan caros, están como en 100 pesos. ¿Vale? Bien, bien, bien. Ahora un texto periodístico. Un periódico. ¿Un periódico cuál? El Universal. Perfecto, el Universal, muy bien. Muy, muy bien. La Jornada.
Las noticias, claro. Cierto, 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 cierto. Muy bien, muy bien. Científico. Mejor. Ay, no Artículos alcanzo a de ver. divulgación. La Conjugación conjugación. de Laurós. No sé si se alcanza. Pues sí, es un libro técnico. No sé si científico como tal ahí me cuesta trabajo definirlo, pero sí, de qué es técnico es técnico. Bien. ¿Alguna otra propuesta? Ah, en el chat me están hablando. Vamos a ver. Ok, Susana, pero ¿cuál? ¿Cuál, Susana? ¿O alguna publicación de divulgación de ciencia que conozcan? No, no se acuerdan. Pues cualquier, como también sería los de National Geographic. Ándale, ándale, ¿sí? Como ves, no sé si a ustedes les tocó, creo que ahí está mi break generacional. Y yo recuerdo que cuando era niño, eh, allá por em, mediados de los 90, principios de los 2000, chan, 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 em, está una revista que se llamaba Conozca Más. No, no sé cuál. No sé si la llegaron a ubicar. Bueno, al final se fue distorsionando. Era una revista que tenía muy buenos artículos sobre ciencia e historia. Le quería hacer la competencia a la revista de National Geographic, aunque bueno, National Geographic siempre ha sido buena. Me encantan sus especiales, aunque ya está medio carita. Y muy interesante, que también en su momento fue buena, pero ya ahorita está medio chafona. A mí ya no me mueve tanto. ¿Sale? Entonces, ahí tienen publicaciones de divulgación científica. Como ves, muy interesante. Ya si nos vamos a ciencias sociales, relatos, historias, arqueología mexicana. A ver, mis queridísimos antropólogos, cuenten una revista de antropología y divulgación. Cuijuilco. Pues puede ser la misma que hace la ENA, la de, ¿qué? Algo de, que se llama Publicaciones Copilco o algo así, que de hecho la publica la ENA, Ajá. no me acuerdo su nombre.
creo que se llama Cuicuilco, Ajá, Cuicuilco, exacto. revista Cuicuilco. Pero dicen de divulgación, pero hay algunos artículos que dices, compa, esto no es para un público general. Si yo que estudié ciencias sociales me está costando un poquito de trabajo. Algunas veces parecen más como minutas de conferencias, de congresos, simposios. Pero bueno, ok. Podría tomar también todos los, pues es que es más que nada como una revista digital, sería Redalic, porque pues Redalic también está entrando dentro de esta onda de las revistas digitales. Ah, Redalic. Bueno, sí, nos vamos a esos depositorios. Es que Redalic no es tanto una revista, es un repositorio en donde se publican artículos que vienen de distintos lados. Pero quien lo administra Redalic es la Universidad Autónoma del Estado de México. De hecho, ellos fueron los creadores y que empezaron a hacer las recopilaciones, por lo que tengo entendido. ¿En serio? Fíjate que viví toda mi vida engañado. Yo pensé que era de la UAM. Yo pensé que No, Redalic porque era de de la hecho UAM. cuando a mí me tocó, porque cuando recién se inició Redalic, fue cuando yo estaba estudiando antropología ya en la UAMX, y entonces fue que empezaron a hacer empezaron a hacer concursos para hacer ediciones y todos los escritos que se manejaban en los congresos eran los que empezaban a meter directamente a Redalic. Y ya obviamente ya después empezaban a integrar más universidades y empezaban a integrar más comunidades para hacerlo más grande. Hasta volverse el monstruo que soy. Sí, porque es una monstruosidad ya Redalic. Sí, pues ya de hecho ya tiene presencia internacional Redalic. Ajá, me hiciste acordarme de otra que es el Sinvestav, pero se me olvidó. Bueno, ahí lo tienen. ¿Sale? Y humanístico. Pues está relatos e historias, arqueología mexicana. Ay, ¿cuál otra me está yendo? Bueno, hasta el Garabía pudiera entrar dentro del humanístico. No sé si todavía la publican. ¿Podría ser la revista Selecciones de Reader? Selecciones. Porque Sí, trae muchos temas relacionados entre... Pues es que trae de toda esa revista. es una miscelánea, selecciones. De Reader Digest, ¿no? Que es el que lo publica. El proceso y eso entraría, ¿no? ¿Verdad? Sería como que No, más sería de más como de ciencias sociales. sociales. Ajá, y periodístico. Proceso sería más bien periodístico. Se clava mucho en investigaciones y en crónicas. Junto con, ya había otra, bueno, Vértigo también, que es más como de sociales, periodismo sociales, Vértigo. Y por ahí había otra que, Nexos, que es otra que por ahí también ¿La está. antología? ¿Mandé? ¿La antología? Las antologías. Sí, puede ser, fíjate. ¿No? Por ejemplo, de carros y así, de Ujú. historia. Sí, las antologías. Si nos vamos a ese punto, pues las enciclopedias, muchachos. Esas que tienen de chile, mole y pozole, están de lujo. Pero bueno, ahí lo tienen. Aquí es ubicar las cosas y eso nos va a llevar a saber leer mejor.
mejor. ¿Ok? Y bueno, ya para ir cerrando este business, decía comentar que ya está en el Google Drive la primera actividad que tiene que ver con esta sesión, que es muy sencilla. Les dejé un texto muy lindo de una anarquista llamada Emma Goldman. Y lo que van a hacer es leerla, pero me van a ubicar qué propiedades del texto tienen y me la van a clasificar en cuál es la funcionalidad de su discurso que más se mantiene y en dónde la clasificarían, si es literario, si es humanístico, si es periodístico. Las instrucciones están en el documento, ¿sale? Sí. Porfa, trátenmelo de enviar antes del día viernes. Vamos a procurar que las tareas, no soy tan fan de dejar tareas, pero creo que ahora sí la mierita. Vamos a tener como fecha límite el día viernes para que yo tenga chance el fin de semana de leerlos y de saber cómo van. Sí, ¿Sale? No sí, están nomás todavía los... esta Está en va a la estar carpeta. en... Ya está en Drive. Ah, Esa actividad ya está en Drive. Entren a la sí, carpeta de taller de lectura, y no me acuerdo el nombre que le puse, y hay dos carpetas, una que son de las lecturas en sí, con las que vamos a ir trabajando, y otra de las evaluaciones. Entren a la carpeta de evaluaciones, ahí está el documento, se lo descargan. También ya están todas las lecturas con las que vamos a trabajar a su disposición en Google Drive. Si tienen algún inconveniente o problema, me dicen. La carpeta de evaluaciones la voy a ir actualizando constantemente, voy a ir subiendo ahí el resto de las actividades, ¿vale? Yo creo que entre esta semana y la próxima me rifo la otra evaluación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? no, ninguno. ¿No? Bueno, para los interesados en el curso de Historia Universal, inicio mañana de 8 a 10 de la noche. ¿Sale? Si quieren hay más detallitos, envíenme un inbox. Va a ser de 20 horas, o sea, de 10 sesiones de 2 horas. Vamos a dar ahí un recorrido súper bueno, desde lo que es historia antigua. No vamos a ver todo, me encantaría, pero no se puede. Pero sí vamos a ver Grecia, Roma, el cristianismo, Edad Media, por eso lo hice más amplio. Y ya desde ahí vamos a agarrar el curso que nos marca el programa de la UNAM. Ese taller va tanto para la gente que piensa presentar para la UNAM como para quien vaya a la UAM en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Pido aquí? Sí. Y entonces, pues si no hay más dudas o preguntas, hasta aquí las dejamos, chicos. Y nos vemos, perdón, el día lunes. Los que quieran jalar conmigo historia, pues mañana. ¿Sale, vale? Cuídense mucho, no dejen de practicar, no dejen de leer. Que pasen una excelente noche. También estén al pendiente de la grabación en YouTube, que hoy mismo está, hoy en la noche está. ¿Va que va? De Vale, acuerdo. muchas gracias. Gracias. Nos vemos, cuídense, estamos en contacto. Gracias, profesor. Nada. Ay, perdón, Dianita, adelante. Nada, gracias. Ok, bueno, pues hay que rezar para que los conciertos no se cancelen por estar otra vez en semáforo rojo.
Diana, hagamos una quinela a ver si se arma el concierto de Mago de Oz Sauron para noviembre. Sí, que es el 20. Esperemos que no, pero el 15 aparte es la firma de autógrafos. Ah, mira Aquí qué hay con bien. la firma y ahorita se supone que van a, con los que pedimos los CDs por reserva, se supone que los van a mandar y vamos a tener preferencia. ¿El A de ver si bandera no se negra? cancela. Ajá. Pues a como veo las cosas, la neta, no sé si se vaya a levantar el business para noviembre, porque además es en época de año en donde pega muy fuerte las enfermedades respiratorias. Así que pues bueno, yo que ellos ya hubiera Pues cancelado. un gran problema porque ya sería el segundo concierto que cancelarían, porque este ya lo vienen atrasando. Se supone que el concierto primero estaba hasta mayo del 19 que iba a salir con el de Ira Day, que no se hizo, luego lo aplazaron al 5 de diciembre, luego lo aplazaron y ahorita ya quedó fijo, se supone que para el 20 de noviembre y que sí ya lo iban a realizar. Y aparte, pues ellos mismos lo han dicho, ya llevan más de 10,000 entradas vendidas, entonces sí es como que raro. Y ahorita, por si hubo lanzó de la preventa del disco, porque se supone que el disco iba a salir el 9 de abril, o el 4 de abril, algo así, pero ya no lo sacó, entonces se supone que ahorita sí, pues ya no lo puede seguir adelantando. Que de hecho le hace falta que saque, porque había dicho que iba a sacar otro tema más, una de sirenas, algo así, y no lo ha sacado, entonces pues quién sabe qué vaya a pasar.